Mi tema para esta mañana aparece allí en la pantalla, es ¿por qué sufren los justos injustamente? Y creo que este es el tema que trata exactamente el Salmo 44 que leímos hace un minutito atrás. Cuando estaba en Canadá sirviendo al Señor en la iglesia de Willingdon, no recuerdo cuántos años más tarde, llegó un nuevo pastor para liderar unas de las áreas del ministerio. El Willingdon era una iglesia tan grande aquí como Lake, y realmente no sabía nada de la historia de Daryl. Pero un día me contó que mientras estaba sirviendo al Señor como pastor en la ciudad de Edmonton, eso es un poquito más al norte, en Canadá, una mañana mientras estaba en la oficina, su esposa, con dos niños pequeños que tenían en ese momento, chiquitos, llegó a la oficina a decirle: querido, voy hasta hacer unas compras y vuelvo más tarde, ¿ok? Muy bien, querida, bien. Dice: sin embargo, quiero contarte que anoche el Señor se me apareció con mucha fuerza. No sé, lo sentí muy cerca. Bueno, se despidieron. Al rato aparece la policía. Mr. Crocker, ¿sí? ¿Usted es dueño de tal y tal automóvil? Sí. Tenemos que informarle que hubo un accidente y los 3 ocupantes murieron. Daryl me contaba que después de esa noche de recibir la noticia, destrozado como estaba, prendió el televisor y allí en el noticiero estaban todas las escenas del accidente. Hace un tiempo ustedes conocieron a la hermana mayor de Francis. Ellos estaban sirviendo como misioneros en el sur de Argentina. Sintieron que el Señor les decía: vayan al norte para hablar del Señor a los suegros. Faltaban 100 kilómetros para llegar. Unos muchachos alcoholizados salieron a la ruta, chocaron al auto de frente, murió el esposo, un hijo quedó mal. Edith se vuelve a casar, tiempo después el Señor les da 2 hijos, y cuando Brian tenía 2 años, la leucemia lo llevó al cielo. Y uno dice: no era suficiente con la primera tragedia para tener también la segunda. Señor, no se te fue la mano. Las historias están por todas partes. Estábamos allá en Texas cuando llegó la noticia de una familia misionera que estaba sirviendo en Perú. Y allí estaban adelantando el reino de Dios. Y un buen día subieron en una de las zonas selváticas del país, subieron a una avioneta para ir a la capital. Y la Fuerza Aérea pensó que era un avión de narcos y mandaron los aviones militares, los ametrallaron. El piloto herido logró aterrizar el avión. Sin embargo, allí van un matrimonio con 2 niños pequeños. Sobrevivió el papá y el hijo, murió la mamá y la nena. Cuando uno escucha estas historias, realmente que se nos sacude todo el sistema. Alguien dijo correctamente que en el mundo hay solamente 2 lenguajes que se entienden universalmente. Son la música y el sufrimiento. Yo no sé quiénes son ustedes, no conozco, quiero decir que no, conozco a muchos de ustedes, pero no conozco todas vuestras historias. No me extrañaría de que en este momento alguien esté pasando por un momento de turbulencias intensas. El tema del sufrimiento ha dado mucho que hablar. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tantas cosas ocurren de manera inesperada, inexplicable, contradictorias? Bueno, quiero mencionar, vamos a la próxima transparencia, que en este mundo hay 3 tipos de sufrimientos. Uno es el sufrimiento merecido. Es decir, cuando ustedes y yo violamos leyes de los hombres o de Dios. Y entonces viene el castigo.
Si yo esta mañana bajara por la avenida Lake con el auto a 120 millas por hora y me detiene la policía, me van a confiscar el vehículo, me van a quitar la licencia y me van a poner una hermosa multa. ¿Quién tiene la culpa de todo lo que pasó? Yo, por mis acciones erróneas. Yo estoy recibiendo retribución, es sufrimiento merecido. Pero también está el sufrimiento de los inocentes. El sufrimiento de ese niño de 2 años, nuestro sobrinito, que fue tomado por la leucemia. Y el Señor lo llevó. Está el sufrimiento, ustedes lo ven cuando salen los avisos de St. Jude Hospital. Y el rostro de esos niños sin cabello. Y uno dice, Señor. Y luego está el más bravo de todos. Y es cuando el sufrimiento llega a la vida de un hijo de Dios por razones inexplicables, cuando no ha estado haciendo nada malo, sino que está tratando de cumplir la voluntad del Señor. Y es en esos casos cuando ustedes y yo nos quedamos pataleando en las nubes porque decimos, pero Señor, el pastor me enseñó toda la vida que si yo te amo y te respeto y te obedezco me va a ir bien. ¿Cómo es posible entonces que a gente que estaba en el centro de tu voluntad, tratando de hacer que tu reino avance, le ocurra una tragedia como las que acabamos de describir? Nos queda en la boca el sabor amargo, como que Dios ha fallado a sus promesas, que nos ha engañado, que es un mentiroso. ¿Cómo se explica el sufrimiento inmerecido? Bueno, ese es el tema que trata el salmista en el Salmo 44. El Salmo 44 no es un salmo muy conocido, creo que es la primera vez que deben escuchar un sermón sobre él, y va a ser casi seguro la última vez que escuchen un sermón sobre él. No porque me considere muy exclusivo, sino que es uno de esos salmos que lo leemos y no lo entendemos. Pero déjenme presentarles entonces en la próxima transparencia, para que cuando lo lean, lo puedan entender mejor cuál es la estructura del salmo. Y van a notar que es una canción, ya lo voy a explicar, que tiene 4 componentes. Hay un himno de confianza entre los versículos 1 al 6. Hay un himno de lamento, donde el salmista nos cuenta por qué las cosas están mal, 9 al 16. Hay un himno de protesta, donde le reclama al Señor por qué pasan estas cosas. Y luego una oración de confianza, una vez más, pidiendo la ayuda divina. Vamos por parte. Vamos a la próxima transparencia. Lo primero que tenemos que entender es el encabezamiento del Salmo. Allí dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. ¿Qué es esto? Allí en la pantalla les puse la recreación de un artista que intentó visualizar y poner de manera gráfica lo que era la experiencia de ir a adorar al templo en Jerusalén. Por un lado, ustedes pueden ver ese edificio que tenía varios pisos, que era el templo mismo, que era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo con el arca. A ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes, el pueblo prohibido. Ahora, en el patio, allí alcanzan a ver una columna de humo, allí estaba el altar, donde el adorador tenía que traer un animal que se echaba sobre el fuego y subía ese aroma. Y del otro lado alcanzan a ver el coro con la orquesta. Y este salmo, cuando ustedes leen al músico principal, otras versiones dicen al director del coro, cuando el escritor lo compuso, lo hizo teniendo en mente ese momento. Cuando la gente venía a adorar al Señor y allí estaba cantando el coro con todas las trompetas, las arpas, los címbalos para alabar al Señor.
Así que esta era una canción. Lamentablemente no tenemos más la música. Ahora noten bien, ahí dice es un masquil. Nice to meet you. Pongan la palabra didáctico. Cuando David escribió este salmo, lo hizo para enseñarnos lecciones importantes que ustedes y yo seremos sabios si las llevamos al corazón. Ahora, acá dice masquil de los hijos de Coré. Yo acabo de decir que fue escrito por David. ¿En qué quedamos? Es que creo que hay un sector de la Biblia, de los salmos, que dicen de los hijos de Coré. Y creo que tendría que ser traducido mejor la palabra de hebrea de 2 letras, LE, por para los hijos de Coré. Ustedes saben que si leen 1 Crónicas 16, van a encontrar que los hijos de Coré eran los que componían la orquesta y el coro. Venían de los tiempos de Moisés. Y si leen en los tiempos de Nehemías, 600 años después que se escribe este salmo, allí estaban los hijos de Coré ministrando en el templo, todavía sus descendientes. Tuvieron que vivir el cautiverio, la destrucción del templo, pero nunca perdieron el ministerio que Dios les había dado. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué dijo que David? Porque, miren, en esta vida la Biblia es para leerse y estudiarse. Y ahí le puse 2 citas. Y van a encontrar que son 2 citas iguales al versículo 11 que tenemos en este salmo. Y si David nos dice que escribió esos 2 salmos, la Biblia es probable entonces que escribió también este. La pregunta es, ¿cuándo escribió David eso? Le capté el interés a algunos, parece. Great. Miren, creo después de una gran derrota militar. Es evidente, nos dice, Señor, ya no sales con nuestros ejércitos. Ahí está. O es una batalla que no está relatada en la Biblia, lo cual no lo creo, o es cuando llegó a oídos de David la muerte de Jonatán, su amigo de su padre, que era su gran enemigo, pero era el ungido de Jehová y David nunca hizo malo nada contra él. Y escuchó que el pueblo de Israel, al cual él amaba, y un día hizo una victoria tan grande cuando mató a Goliat, que entonces, cuando llegó la noticia, David quedó realmente sorprendido. Pero allí está. Gracias. Gracias, Chobi. Gracias, querido. Gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias. Entonces, escribe este poema. Y de acuerdo a lo que les mostré, vamos a tener que correr muy rápido para ver todo lo que contiene. Próxima transparencia. El salmista comienza con un himno de confianza, versículos 1 al 6. Y si miran van a encontrar que expresa confianza por el amor de Dios manifestado a los padres de la nación. Leemos, con nuestros oídos, oh Señor, hemos oído y nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Qué lindo que debe haber sido vivir en aquellas culturas donde no había ni televisión, ni radio, ni... Y la familia se reunía a la noche y los abuelos contaban a los hijos y a los nietos las grandes historias de los hechos de Dios en el pasado. Y es por eso que David, estoy seguro, dice, Señor, yo escuché las historias que me dijeron. Y entonces, en el próximo versículo, próxima transparencia, nos dice, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, pues no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y tu luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. David está mirando a la conquista de la tierra prometida, cuando el ejército de la nación hebrea, todo el pueblo entró allí. Lo tenemos en el libro de Josué. Y lo que está diciendo David es un hecho obvio para cualquiera que lea esa historia. Que Israel, por su fuerza, jamás podría haber conquistado la tierra. Allí estaban ciudades amuralladas como Jericó.
Estaba habitada por gigantes que 40 años atrás asustaron a los espías y murieron todos en el desierto. Estaban los gabaonitas con su astucia, estaba el río Jordán que cerraba la entrada. Y sin embargo, si ustedes y yo leemos el relato que encontramos, que Dios preparó a su pueblo para que ellos trabajen junto con Él y les dijo, vayan, tal día que los sacerdotes toquen con su pie el agua, el Jordán se abre en dos, dicho y hecho. Y en seco, como por una avenida, pasó el pueblo a la tierra prometida. Llegaron a los muros de Jericó y los de Jericó se deben haber reído de estos tontos, pensando, miren estos loquitos acá, la trompetita sonando y dando vueltas. Primer día, segundo día, tercer día, séptimo día, 7 veces. Y dijeron, qué locos que son. Pero el sonido de la séptima trompeta, los muros de Jericó se desintegraron como la arena de un castillo en el mar. Así es el poder de Dios. Y después vinieron los gabaonitas y hubo un ataque. Y Josué dijo, Señor, detén el sol. Y el sol se detuvo. Y los gigantes salieron corriendo. Es lo que David está diciendo. Señor, la riqueza de Israel no depende de sus armas, de sus soldados, de sus estrategias militares. Hicieron lo que hicieron por el poder de tu nombre y de tu brazo. ¿Por qué? Porque tú te agradaste de ellos. Notable, mis hermanos. Esta frase, porque tú te complaciste en ellos, es una frase que me gustaría recomendárselas a todos. Porque nuestra vida está siendo vivida todos los días a los ojos de Dios. Y la pregunta es, ¿cuán agradable es tu vida y la mía a los ojos del Señor? El libro de los Proverbios tiene una promesa muy linda. En 16:17 nos recuerda, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Pueden creer eso? Es cierto. Miren, ustedes y yo vivimos un mundo donde está el mal por todas partes, por todas nos rodean. Y usted va a mandar a sus hijos a la escuela, dice, van a ir como corderitos a la masacre. No, si su camino es agradable al Señor. Porque de la misma forma que Satanás tiene poder y es invisible, mucho más poder tiene el Señor y también es invisible. Y ustedes y yo vamos a ganar mucho si empezamos a conocer a Dios y a crecer en fe y comprender que tenemos el derecho a colocar un cerco de protección alrededor de todos los que amamos. ¿Es posible eso? Claro que sí. Cuando el Señor se agrada de alguien, somos invencibles. No hay fuerza en el universo que nos pueda tocar. Ahora el salmista sigue. En la próxima sección, dentro de la primera estrofa, estamos todavía, versículos 4 al 8, nos va a declarar su confianza personal en el Señor. Por eso dice, tú Dios eres mi rey, manda salvación a Jacob. Aquí David se coloca como el comandante en jefe del ejército, como el rey de la nación que era, en representación de todo el pueblo hebreo, el pacto de Dios en la antigüedad. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre, marque esa frase. Allí está toda autoridad de Dios. El nombre de Dios es un nombre que hace temblar el infierno. Por eso todos los milagros se hacen en el nombre del Señor. Y usted y yo tenemos que aprender a orar en el nombre de Jesús. Métanle, sí. A veces escucho hermanos orar y dicen, no, amén. Querido, si no usas el nombre de Jesús, tu oración se queda, no llega ni a la puerta del palacio. ¿Qué autoridad tienes tú para entrar en la presencia del Rey? Solamente el nombre de Jesús nos da esa autoridad. Y entonces, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y por siempre alabaremos tu nombre.
Y me imagino que David debe haber estado mirando aquel día con la gran victoria que trajo cuando mató a Goliat. Y el pueblo de Israel, que eran todos chicken, 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 gallina, gallina, de golpe salieron bajo el liderazgo de David y hicieron un estrago. Ah, sí, sí, Señor. Él va delante de su pueblo y derrota a sus enemigos. Y es entonces que aparece esta palabrita, Selah. ¿Qué quiere decir? Se ha escrito mucho sobre ella, pero básicamente para mí quiere decir, hagan una pausa. Porque ahora va a cambiar la cosa. De sol brillante va a pasar a nubes y tormenta de la peor. Por lo tanto, piensen. Y es entonces que a partir del versículo 9 comienza un himno de lamento. Este Dios que en el pasado hizo cosas tan gloriosas, este Dios que tiene todo mi corazón y mi confianza que puede hacer lo imposible, ¿qué salió mal, Señor? Son las historias que les conté en la introducción. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí lo que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Señor, ¿cómo se explica esto? No era que tú nos prometiste, vamos a la próxima transparencia, en Deuteronomio, cuando entramos a la tierra de labios de Moisés, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y ahora, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu promesa? Fuimos a la batalla cumpliendo tu mandamiento, queríamos adelantar el reino. ¿Y qué pasó? Nos pegaron un baile, una goleada total. Creímos que íbamos a ganar y terminamos derrotados y con un arsenal de muertos. ¿Qué pasó, Señor? ¿Cómo se explica que todo lo que tú nos prometiste ahora no se cumplió absolutamente nada? Fue exactamente lo opuesto. Estas cosas son las que traen vientos huracanados a la vida de los cristianos. Les decía hace un rato, es cuando Dios permite cosas en tu vida y en la mía que en apariencia contradicen su ser y sus promesas. Entonces, el ejército salió y volvieron con la cola entre las patas, como diríamos. Y lo peor de todo es que no solamente sufrieron pérdidas materiales y de vida, sino que los enemigos todavía se burlaban de ellos. Próxima transparencia. Nos has hecho objeto de afrenta de nuestros vecinos. Nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Esto se cumplió en la cruz de Cristo más adelante. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro. Por la voz del que me vitupera y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Ustedes saben, los vivos que no adoran a Dios siempre se ríen de nosotros. No dicen, miren los tontos esos. Los bobos esos que van a la iglesia, pobrecito. Miren que son tontos, ¿eh? Nosotros sí la tenemos, Disneylandia, pachanga. Ustedes conocen la historia. Ellos son los que siempre ganan, nosotros somos los que siempre perdemos. Y cuando ocurre una cosa así, imagínense, todos, te lo dije, el Dios de los hebreos, ja, 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 no sirve para nada. Esto es lo que el salmista está experimentando. Yo toda mi vida, siendo evangélico en un país pagano de infieles que no conocen a Dios, tuve que sufrir toda mi vida la burla de todos los que estaban alrededor mío. Cuando era estudiante y cuando trabajaba en la fábrica. Siempre. Y ellos se creen los vivos, los que tienen al mundo por la cola, los inteligentes. Esta es la hora de la burla.
Y tenemos que aceptarla, que se rían de nosotros, que se burlen, todo lo que quieran. Ahora, a partir del versículo 17, David comienza a protestar. Es un himno de protesta. Vean lo que dice: todo esto nos ha venido, no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos arrojaras al lugar de los chacales y nos cubrieras con la sombra de la muerte. Oh, claro, hay algo que es matemático. Si hay pecado en nuestra vida, somos débiles. Si le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo va a tomar toda la casa. Tantas veces los creyentes vienen y me dicen: ay, pastor, no sé qué pasó. Le abrí la puerta al enemigo un poquitito así, vino un huracán y se llevó todo. Oh, claro, el pecado siempre es así. Te quita de Dios, te quita todas sus bendiciones, te roba todo. Te deja desnudo, pobre, enfermo, maldito. Y en este caso el salmista está diciendo: pero Señor, si hubiéramos estado mal, haciendo cosas que son desagradables a tus ojos, te la entendemos, pero no habíamos hecho nada. ¿Se dan cuenta por qué es el sufrimiento inmerecido? Estaban en el centro de su voluntad, pero les cae esta peste. Sigue diciendo: si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, ¿no lo descubriría Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Ahí está. Mis hermanos, acá hay algo que el salmista dice: Señor, tú conoces todo. Y estoy seguro que estaba pensando otra vez en el libro de Josué, en la conquista de la tierra, cuando ustedes se acuerdan en el capítulo 7. Después de la gran victoria sobre Jericó, que los muros se desmenuzaron, dijeron: jaja, ahora tenemos que conquistar la ciudad de Hai, Hawaii. Y vamos, es un pueblito insignificante. No lleves todo el ejército, Josué, a eso los comemos crudos. Es un equipo de 4ª división, poné los suplentes que los barremos. Y fueron a la conquista de Hai y les pegaron, salieron huyendo. Y entonces Josué: ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo se explica esta derrota? Y el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, le dice: hay pecado en Israel, por eso no pueden hacer frente a sus enemigos. Anda a la tienda de Acán, hace un pocito en el medio, ahí debajo de donde puso la alfombra, y vas a encontrarlo, el anatema, la maldición, el pecado. Y así fue. Dios todo lo sabe. Dice: si hubiéramos levantado nuestras manos. Vean la importancia que le da el Antiguo Testamento a las manos levantadas como una expresión de nuestra adoración. Me gusta ver a los creyentes que adoran con manos levantadas al Señor. Implica que algo ha ocurrido positivamente en nuestro ser interior. Que valoramos a Dios y que nos regocijamos en su presencia y por tanto, David dice: si hubiéramos levantado nuestras manos a un ídolo, Señor, te la doy. Tenés razón en encajarnos con el látigo en el lomo. Pero este no era el caso. Y es entonces, al no tener respuesta, que David va a elevar en la 4ª sección una oración fervorosa. Porque cuando llega el sufrimiento inmerecido, ustedes y yo tenemos que aprender varias lecciones y vamos a triunfar sobre él. Y es que aunque en apariencia Dios está haciendo algo que es el contrasentido de todo lo que nos enseña, más vale confiar en la sabiduría infinita de Dios antes que en nuestras dudas. Es por eso que miren cómo le dice: despierta, porque duermes, Señor, despierta, no te alejes para siempre. ¿Acaso Dios duerme y se manda una buena siesta hispana de las nuestras? ¿No?
Otro de los versículos dice, porque nunca duerme el que vela por Israel. Pero en este caso, ¿qué pasó? Es como si la pasividad, la quietud del Señor es lo que lo hace, nos forma la idea que está dormido. ¿Qué te pasa, Señor? Oramos, nada. 4 más 4 más 4, 0. ¿Cómo puede ser, Señor? Y entonces, me encanta la humanidad de David. Esto es lo que me encanta de los salmos. Que a medida que la gente se mete en la vida de la iglesia, cada vez se hace más hipócrita. Hay hermanos que oran, y parece que están todo el día allá en las cúspides de los montes elevadísimos. Me encanta David porque era tan humano y con pies de barro como yo. Y le dice, Señor, ¿por qué te duermes? No entiendo. Un día escuché un predicador que decía con su superioridad espiritual, el cristiano nunca pregunta por qué. Anda a tomar un curso de doctrina básica, hermano. Acá David pregunta, ¿por qué duermes, Señor? El Señor en la cruz preguntó, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una cosa es preguntar por qué en el centro de la voluntad de Dios y otra cosa, sí, por supuesto, es el incrédulo que dice, ¿por qué? Como que Dios nos tiene que dar una explicación a nosotros. David en este caso echa mano a la soberanía de Dios. De que Dios está en control del universo, como estudiábamos la semana pasada en el Salmo 90, y le dice, Señor, estás pasando algo que yo no logro entender, no encaja muy bien con la picture que tengo de ti. Despierta, Señor, despierta, ponte en acción. Lean los salmos, más de una vez el salmista hace esta súplica. Señor, me deja la impresión de que te has olvidado, ayúdame, ven pronto, apresúrate. Y está bien orar así, esas son buenas oraciones. Cuando buscamos de corazón sincero la mano de bendición del Señor y de protección y su abrazo. Y le dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Esto es bravo. Yo hablo como pastor. La diferencia entre yo y todo el resto de los otros pastores es que yo siempre hablo la verdad, ¿sabían? Hay muchos vendehumos por ahí. Pero quiero decirles a todos que no matter who you are, siempre vamos a tener que pasar periodos de desierto, de sequedad espiritual, cuando Dios nos retira su presencia, su bendición y nos hace caminar diciendo, ¿vas a confiar en mí? ¿O vas a ser como los childish, que todo el día, mamá, papá? Nosotros llegamos a Canadá y el Señor bendijo, pero de una manera se salvaron miles. Después vino un periodo de sequedad. Casi todos los creyentes se me fueron todos a Toronto porque allá la cosa estaba bien financieramente. Tuvimos como 5 años de luchar y luchar, parecía que la carreta estaba empantanada. Llegamos acá, las almas se convertían, la iglesia se llenó, de repente dimos la curva y parece otra vez el desierto del Sahara. Y ahora de a poquito parece que vamos saliendo, pero apenas. El viento no sopla fuerte, es apenas una brisita suave. Y uno dice, Señor, despiértate. Mira este país como está en caída libre, nos estamos yendo todos al hoyo. Haz algo, Señor, despierta a tus hijos, despierta a tu iglesia. Y dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Qué feo. Acá hay un hombre que tiene fe en Dios, pero es humano y con pies de barro tiene que confesar, Señor, se me vino el huracán encima, Señor, ten piedad de mí. Y entonces apela al segundo atributo de Dios, que en los salmos aparecen todos ellos. Versículo 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. El gran atributo de Dios.
que no matter cuántas veces erramos el camino, pecamos, siempre podemos venir a Dios a pedir un nuevo comienzo, un nuevo crédito y una nueva bendición, porque Él es fiel y misericordioso. Y este es el Salmo. Y a mí me deja 3 desafíos para el día de hoy. El primero de ellos, ¿cuál es nuestra mayor ambición en la vida? ¿Cuál es nuestra mayor ambición en la vida? El mundo sin Dios vive para la plata, el poder, la fama, la carrera, los placeres, la plata, mucha plata, mucha más plata. El sueño americano. Pero si ustedes y yo hemos venido a conocer a Jesús, y Jesús nos ha redimido a costa de su vida y de su sangre, de su sufrimiento, creo que ustedes y yo deberíamos buscar agradar al Señor. ¿Por qué entró el pueblo a la tierra prometida? Porque Dios se agradó de ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran perfectos? No. Pero el pueblo que salió de Egipto eran todos unos quejosos y malos. Guau, guau. Le ladraron a Dios todo el camino. Todo el camino se quejaron en el desierto. Que Dios esto, que Dios nos sacó, que no tenemos cebollas y puerros, que no tenemos agua. Y Dios se cansó y le dijo, bueno muchachos, acá se quedan todos. Pero la próxima generación dijo, vamos a conquistar la tierra. Y el Señor se complació en ellos y la conquistaron. Y mis queridos, es una pregunta para ti. ¿Cómo te ve Dios si tu vida es agradable a Él? ¿Te preocupa eso? Todos los domingos yo concluyo el culto con la bendición sacerdotal que Dios le enseñó a Moisés que tenía que dar a su pueblo. ¿Cómo dice? El Señor te bendiga y te guarde y bla, 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 bla. ¿Soy yo esa persona que Dios puede bendecir porque cumplo las condiciones? Pablo decía, así que vivimos confiados siempre. Por tanto, procuramos, estando ausentes o presentes, serles agradables. Ahora, mis hermanos, acá hay todo un tema. Y es este. ¿Es Dios tu Dios? Lo decía el domingo pasado cuando explicaba la soberanía de Dios, que Dios ha decretado ciertas cosas que serán y van a ser así. Ahora, alguien va a decir, pero si el Señor a mí me mete una prueba como la que usted describió, pastor, yo prefiero quedarme afuera. Espero que nadie haga esa conclusión porque es la peor que podés hacer. Yo prefiero sufrir en el centro de la voluntad de Dios antes que recibir sufrimiento y no tener esperanza. Yo no sé cuántos de ustedes tendrán mi memoria. Pocos. ¿Se acuerdan la historia de Jessica McClure? Se los dije, ¿ven? Les estoy haciendo trampa, va. Miren, esta historia estoy seguro que por ahí la van a recordar y la pueden buscar en internet y la van a hallar. Era una bebita de 2 años, chiquitita, que no sé por qué hicieron un pozo en el fondo de la casa y a los que cometieron el error de no tapar el pozo y cubrirlo, es para fusilarlos, y la bebita de cabeza se fue. No sé cuántos metros tenía de profundidad el pozo. En ese momento, para rescatar a Jessica, se movió el país entero. Vino CNN a transmitir en directo, vinieron toda la fuerza sabida en Estados Unidos, toda la tecnología, hay que salvar esa bebita. Doy gracias por vivir en Estados Unidos, porque los bomberos, el ejército, todos trabajaron y cuando el bombero la levantó delante de las cámaras, estoy seguro que una ovación en todo el país. Esto fue allá por el año 92. Pero ¿saben una cosa? 15 años más tarde, encontré una nota donde entrevistaban a la madre de esta niña y contaba que como resultado de aquella prueba tan intensa, aunque la niña salió viva, el padre se hizo alcohólico y terminaron divorciados.
Pero ¿saben lo peor aún? Que uno de los bomberos que participó en el rescate se suicidó. Contaban que el impacto de esta historia fue tan brutal que no lo pudo resistir emocionalmente. Ustedes van a decir, ¡ay, yo soy vivo! Cuando te llegue la hora, solo, sin Dios, y el sufrimiento te va a llegar porque estamos en un mundo caído y Dios envía castigo y retribución. Ten cuidado con tus pensamientos. Cuida tu mente. Segundo, estamos venciendo sobre la prueba del sufrimiento inmerecido. De este tema se habla mucho en la Biblia. El apóstol Pedro, escribiendo a los creyentes que estaban siendo azotados por persecución del Estado, le dice: en esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, de gloria y de honra en la revelación, en la segunda venida de Cristo. Ahí está. El gran problema que tenemos es que en el día de hoy los creyentes leen la internet y no saben quién es el que escribió el artículo que está en la internet. Y escuchan a este otro sabio en la radio o en la televisión y no sabe de dónde viene ni para dónde va. Por eso cuando llega la prueba, colapsa, se vienen al suelo, se desmoronan, se caen. Por el contrario, tú y yo, el apóstol Pablo nos advirtió que siendo que hemos sido salvos, también tenemos el privilegio de sufrir por el Señor. Cuando los apóstoles Juan y Pedro fueron amenazados de muerte y los azotaron para decirles no prediquen más, dice que salieron de la presencia luego de los azotes gozosos de haber sufrido por el nombre del Señor. ¿Se puede vencer el sufrimiento inmerecido? Daryl, que perdió su familia, volvió a servir al Señor. Allí estaba en nuestra iglesia. Ustedes escucharon el testimonio de la hermana de Edith, que en un garaje levantaron toda una escuela luego de haber vivido lo que vivieron. Pero déjenme contarles un poquitito la historia del himno que cantamos hace un ratito. Vamos a la próxima. Allí van a ver esas dos fotos. El señor que está allí en la foto se llamaba Horacio Spafford. Era un brillante abogado en la ciudad de Chicago, vivió allá por el 1800 y pico. Era un excelente cristiano. Tenía mucho de esto, muchísimo. Y en esos días, en Chicago y en toda la nación, Dios levantó un tremendo predicador que se llamaba Dwight Moody. Este hermano apoyó financieramente todos los esfuerzos evangelísticos de Moody. Amaba a la persona, amaba a este hombre de Dios, amaba su ministerio. Estaba casado y tenía esas 4 niñas que están en las fotos antiguas. Y lo invitaron a Moody a ir a predicar a Gran Bretaña. Y la familia quiso ir a escuchar al predicador. Yo digo, voy a predicar en Rancho Cucamonga, ni las ratas vienen. Entonces, para no hacer muchos detalles en la historia, fueron a New York. Puso a la esposa y a las 4 niñas en uno de esos veleros de transporte de pasajeros. Emprendieron el viaje, él se tenía que quedar por negocios en Chicago. Y a la segunda noche, en la oscuridad del Atlántico, el buque donde iba su familia chocó con otro y se fue a pique. Las 4 niñas murieron instantáneamente. A la esposa la encontraron al día siguiente aferrada a una tabla. Si tú hubieras vivido esa prueba, ¿o pudieras haber compuesto el himno que acabamos de cantar? Yo cada vez que lo canto este himno me pone la piel de gallina. Que un hombre que es sujetado a semejante prueba
haya tenido el valor, el coraje para decir, si paz cual un río es aquí mi porción, o viene revuelto como las olas del mar, cualquiera sea mi suerte, es mi canción. Está bien con mi alma, está bien. Gente como esa son las que impactan el mundo. Gente como esa hacen la diferencia. Cuando tienen una fe viviente, una fe que es oro, y que con sus vidas nos muestran lo que es el Cristo que vive en sus corazones. Cuando la prueba viene, les recomiendo el versículo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Miren, hermanos, dejemos de ser niñitos. Años atrás, siglos atrás, como no había el sueño americano, ni había todo lo que tenemos hoy, ustedes saben que una mujer tenía 10 hijos, posiblemente sobrevivían 3 que llegaban a la edad adulta. Uno de mis profesores me contaba que uno de los, allá de 1600 en Inglaterra, en la mesa de noche tenía una calavera. No, ahora nosotros, debido al avance de la medicina, gracias Señor, a los avances de la ciencia, gracias Señor que ha extendido la vida, pensamos, ¿para qué preocuparnos por el cielo si estamos tan bien acá, hermano? Tenemos tanto oro en el bolsillo. ¿Para qué queremos ir a las calles de oro del cielo? Bueno, mis hermanos, quiero recordarles a todos que nuestra verdadera vida va a comenzar cuando lleguemos allá. Esto es preparación, esto es sombra. La realidad viene. Y a través de todas estas pruebas, el Señor a su pueblo le recuerda, tu vida en la tierra es una preparación para la eternidad. Tu verdadera vida va a comenzar allá. Por lo tanto, en el día de hoy, vive para agradar a tu Señor. Y cuando venga la prueba y el sufrimiento, recuerda que el Señor está fabricando oro y te está preparando. Por eso cerramos con las palabras del apóstol Pablo. Próxima transparencia. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. El apóstol tuvo que sufrir mucho por el Señor. Nosotros en el día de hoy tenemos libertad de culto, podemos hacer lo que se nos da la gana. Muchos vienen, una vez sí, 3 veces no, cuando se les da la gana. Mi hermano, ¿cómo está tu cuenta en el cielo? ¿Cómo te estás preparando para entrar a la presencia de Dios? ¿Estás redimiendo tu tiempo? ¿Estás viviendo para agradar al Señor? ¿Estás haciendo su voluntad? Sufrimiento puede llegar y puede llegar muy duro. Mi oración es que en este día, al contestar la pregunta, ¿por qué sufren los justos injustamente?, podamos decir, Dios está en control. Señor, guíame por tu misericordia y protégeme. Y si consideras que el sufrimiento es lo que necesito, tenme por digno de tu nombre y ayúdame cuando me eches al horno, como a los 3 chicos de Daniel capítulo 3. Nuestro Señor se revelará. Por momentos nos dejará perplejos, como el salmista estaba perplejo. Pero no olviden, hermanos, que el Señor es fiel a su pueblo. Y lo que ahora no lo comprendemos, lo vamos a comprender un día cuando estemos en su presencia. Los hermanos que cité triunfaron
Mi oración es que cada persona que está aquí pueda ser un triunfador al igual que ellos. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie.